En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica. Hoy ya con el tema 15 vamos a hablar de este regalo maravilloso que nos ha dejado nuestro Señor, que es la Iglesia católica. Un regalo maravilloso porque ella justamente tiene la misión de continuar con el mensaje de Jesús. Ya lo hemos dicho más de una vez, la iglesia no fue una buena idea que tuvieron los apóstoles y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora que el Señor ascendió a los cielos? Bueno, hagamos una iglesia. Podría haber sido una buena idea, pero no fue así, ¿no? La iglesia la fundó nuestro Señor con unas características muy particulares y muy definidas, con Pedro a la cabeza, con el Papa, con los apóstoles y sus sucesores, los obispos. Pero bueno, no nos adelantemos y vayamos por orden entonces, ¿no? Entonces, el término eclesia quiere decir los convocados. Hemos sido convocados por el Señor. Recientemente en el Evangelio leíamos efectivamente cómo Jesús pedía para los apóstoles un lugar y para que sean una sola cosa con Él, como Él es uno con el Padre, ¿no? Y efectivamente la Iglesia, ya veremos, nos invita a esa unidad con Cristo, para ser otros Cristos en la tierra, para ser santos y poder pasar la eternidad junto a Él en el reino de los cielos. A eso estamos convocados a ser Cristos, estamos convocados a ser santos, estamos convocados a vivir el Evangelio, estamos convocados a ser felices en la tierra y felices en el cielo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 149, nos dice, el compendio, que la Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Recordemos que Dios es eterno y Dios tiene todo en presente, ¿no? Y efectivamente en el designio eterno de Dios está la Iglesia de Jesucristo para continuar con su obra salvadora. Este designio podemos decir que fue preparado en la antigua alianza, ¿Se acuerdan de ese pacto, esa alianza con Abraham? Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios, ese pueblo elegido, que después, con la venida de Jesucristo, existirá el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia, ¿no? Y efectivamente toda la vida del Señor, especialmente su muerte redentora y su resurrección, por ese medio el Señor funda la Iglesia. Y más tarde se manifestará como misterio de salvación con la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, y al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos, porque recordemos efectivamente el mundo también es finito en el sentido que el mundo existe, pero dejará de existir al fin de los tiempos y al fin del mundo. Entonces, te repito, la Iglesia no ha sido fundada por los hombres, ha sido fundada por Cristo. No hay un momento determinado así, ¿no? Un momento único, sino que nuestro Señor durante su vida pública, ¿no? Con sus acciones fue manifestando ese designio de querer tener su Iglesia, Repetimos, fundada por Cristo, con la cabeza en San Pedro y con esta misión: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para eso nos dejó los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Él mismo se queda, Jesús, para ser alimento y fortaleza de los cristianos. Te decía entonces, durante toda la vida fundó nuestro Señor la Iglesia, desde la encarnación hasta su muerte, resurrección, ascensión y envío del Paráclito en Pentecostés. Después de esa ascensión, ¿no?, envía ese Espíritu y recordamos, ¿no?, qué cambio en los apóstoles, qué cambio, los que habían sido temerosos, los que habían sido cobardes, incluso alguno traicionó al Señor, ahora una valentía extraordinaria para
llevar el Evangelio, no tienen miedo a la cárcel, no tienen miedo al látigo, no tienen miedo a los sacerdotes, ni a los levitas. Ese espíritu, ese consolador les da esa fuerza para llevar el Espíritu Santo hasta dar la vida, ¿no?, con el martirio. Recordemos entonces que la causa, el Espíritu Santo es la causa de la presencia de Cristo en la Iglesia, y esa presencia se manifiesta en los sacramentos, los 7 sacramentos del Señor, se manifiesta en la palabra, es palabra de Dios, ¿no?, y también con diversos dones jerárquicos y carismáticos, temas que veremos ahora en un ratito a continuación. La Iglesia tiene diversos nombres. La Iglesia tiene diversos nombres que resaltan de alguna manera alguna característica peculiar, ¿no? Hablábamos justamente del nuevo pueblo de Dios, a diferencia del antiguo pueblo de Dios, a diferencia de la antigua alianza. Ahora, con una nueva alianza, tenemos un nuevo pueblo de Dios. Recuerdan que a la Iglesia la llamamos cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza de su Iglesia, nosotros formamos su cuerpo. O sea que la Iglesia, a veces la gente piensa de la Iglesia y se queda solo con la idea de, bueno, quizá incluso la jerarquía, los obispos, los sacerdotes. No, la Iglesia somos todos los bautizados, que hemos sido convocados, y que además la cabeza de la Iglesia está en el cielo. Por eso la Iglesia es santa, fundamentalmente porque su fundador es santo, porque su cabeza es santa, porque los medios de salvación que nos ha dejado son santos, los sacramentos son santos. Entonces, nuevo pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, esposa de Cristo, esposa de Cristo. En la antigua alianza, en el Antiguo Testamento, tenemos un montón de ejemplos que están en la Biblia de cómo Dios tiene una alianza con su pueblo, y es una alianza como si fuera un matrimonio en el que Dios es fiel, en cambio la esposa no tanto, ¿no? Incluso hay algunos textos de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, que son tremendos, ¿no? Tremendo la traición de la esposa a su esposo bueno y fiel, ¿no? Y ese esposo que es paciente y perdona, ¿no? Y efectivamente, por ejemplo, en el rito del matrimonio como sacramento, se recuerda, se le dice al sacerdote que no deje de decir en la homilía que efectivamente ese matrimonio tiene que ser una manifestación del amor que Dios tiene por su Iglesia. Ese amor que lo llevó hasta dar la última gota de su sangre, muriendo por ella. A partir del Concilio Vaticano II se comienza a hablar de la Iglesia como comunio, esa común unión que se manifiesta especialmente en la comunión, en la Eucaristía, ¿no? O sea, la manifestación de unidad mayor es la que tenemos en Cristo, con Cristo y por Cristo, ¿no? O sea, que estamos llamados a esa comunión, a esa unión en Cristo. También se llama comunión de los santos, porque efectivamente todos estamos llamados a la santidad, ¿no? También hablamos de comunión de los santos porque hablamos de la Iglesia del cielo, la Iglesia del purgatorio, la Iglesia terrena, ¿no? Y esa unión de toda la Iglesia está justamente en oración, buscando la unión con el Padre, la unión con Jesucristo. Los que ya están en el cielo ya participan de ese gozo, los que están en el purgatorio se están preparando, y nosotros aquí en la tierra estamos en este itinerario, camino a conseguir esa santidad definitiva del cielo. Sabemos que el pecado, digamos, cuando entra en el mundo, comienza la muerte, comienza el dolor, comienza la pelea, las guerras, en fin. Claramente el pecado afecta a la comunión, entre los mismos cristianos, en personas también con otras religiones, y eso es muy triste, es muy triste además cuando efectivamente ese pecado se hace más evidente en una persona que tiene la responsabilidad de velar
por los demás, como por ejemplo los ministros sagrados, ¿no? Y esos pecados, la Iglesia es santa, pero está compuesta también de pecadores. Algunos que se arrepienten y vuelven a empezar, y otros quizá que le han dado la espalda al Señor, como se la dio Judas. Judas fue un apóstol, fue llamado a la santidad, fue llamado justamente a la fidelidad y sin embargo le dio la espalda, ¿no? Entonces a veces nos encontramos que también dentro del seno de la iglesia hay gente que no vive el Evangelio y que le ha dado la espalda a Dios. Es tremendo, es muy triste y por eso nosotros rezamos, por eso esos actos de desagravio, esos actos de pedir perdón por nuestros pecados, pero también por los pecados de los demás, sobre todo por aquellos que son impenitentes y no quieren reconocer su error, su pecado, su maldad. Nos tiene que dar mucha lástima y de hecho nos da mucho dolor cuando efectivamente también dentro de la iglesia notamos que el pecado hace tanto daño. Pero bueno, no nos dejemos tampoco amargar y entristecer, porque otra realidad es que el bien que hacen los cristianos no tiene tanta fama, tanta elocuencia, tanta visibilidad, tanta como las maldades. Las maldades salen en primera plana. Ahora, la cantidad de gente que hace el bien, ¿no? Y que se sacrifica y que se ocupa, eso no es noticia y por eso quizá mucha gente no lo conoce. Es mucho más el bien que existe, que quizá no se ve, que el mal que se ve. Por eso también es para dar gracias a Dios por tanta gente buena, por tanta gente entregada, por tanta gente fiel. Y además otra perspectiva diferente es que lo importante de la iglesia no es tanto la respuesta del hombre, sino la acción de Dios, ¿no? Eso es lo que es realmente importante, la misericordia de Dios que se ha agachado para buscar al hombre y redimirlo y curarlo y sanarlo y bautizarlo y invitarlo a ser feliz. Ese es lo que realmente nos tiene que llamar poderosamente la atención y ser tan agradecido con un Dios que es tan bueno con los hombres. Por eso la iglesia es eso, Cristo presente entre nosotros, Dios que viene hacia la humanidad para salvarla y así nos llama con su revelación, santificándonos con su gracia y sosteniéndonos con su ayuda constante en los pequeños y grandes combates. Eso es la iglesia, una madre que nos ha dejado nuestro Señor para acompañarnos en este camino hacia el cielo, en este camino hacia la felicidad. Por eso no podemos dudar de Dios ni tampoco del origen divino de su iglesia. Tampoco podemos dudar de la eficacia salvadora de la predicación, ¿no? La predicación del Señor, la buena nueva, el Evangelio, de sus sacramentos, bautismo, confirmación, penitencia, ¿no? La Eucaristía, orden sagrado, matrimonio. Ya veremos cómo esta iglesia nuestra de Jesucristo está estructurada por los sacramentos. Ya veremos cómo los sacramentos se estructuran en la iglesia, ¿no? Ya veremos cómo efectivamente el bautismo otorga ese sacerdocio común a todos los bautizados, todos los confirmados, y cómo el sacramento del sacerdocio, el sacramento del orden sacerdotal, ¿no? Genera ese sacerdocio ministerial que es esencialmente diferente al sacerdocio común. Son esos bautizados llamados a ser presentes a Cristo. Pero antes de continuar con el título siguiente, vamos al video del Papa, hacemos la pausa y luego seguimos. Los movimientos eclesiales son un don, son una riqueza en la Iglesia. Estos son ustedes. Los movimientos renuevan la Iglesia con su capacidad de diálogo al servicio de la misión evangelizadora. Redescubren cada día en su carisma nuevas formas de mostrar el atractivo y la novedad del Evangelio.
¿Cómo lo hacen? Hablando idiomas diferentes, parecen diferentes, pero es una creatividad que crea esas diferencias, pero entendiéndose siempre y haciéndose entender, y trabajando al servicio de los obispos y las parroquias, para evitar cualquier tentación de encerrarse en sí mismo, que te puede ser el peligro, ¿no? Manténgase siempre en movimiento, respondiendo al impulso del Espíritu Santo, a los desafíos, a los cambios del mundo de hoy. Manténgase en la armonía de la Iglesia, que la armonía es un don del Espíritu Santo. Oremos para que los movimientos y grupos eclesiales redescubran cada día su misión, una misión evangelizadora, y que pongan sus propios carismas al servicio de las necesidades del mundo, al servicio. Venimos de ver el video del Papa, también sobre la Iglesia, sobre los movimientos, ¿no? Tenemos que rezar también por los movimientos, por toda la Iglesia. Rezar por el Santo Padre, el Papa Francisco, rezar por los obispos en general, especialmente por el nuestro, rezar por el párroco, ¿no? Rezar por todos los fieles. Es importante la oración. Yo creo que si nos diéramos cuenta el valor que tiene la oración, si pudiéramos darnos cuenta de los efectos de la oración, rezaríamos mucho más. Por eso también le podemos decir al Señor, Señor, me gustaría también ver esa eficacia de la oración. Es parte de la fe. El Señor nos dijo que al que pide se le dará, ¿no? Bueno, estábamos hablando de este pueblo sacerdotal que es la Iglesia, ¿no? O sea que todos los bautizados tienen ese sacerdocio común de los fieles y que dentro de los bautizados algunos reciben el sacramento del orden, ¿no? El ministro sagrado, que tiene como función fundamental la de hacer presente a Cristo, ¿no? Es especialmente llamado a ser mediador entre Dios y los hombres, ¿no? Ese puente que lleva las oraciones de los hijos al Padre y que del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos trae la gracia de Dios, ¿no? Pero repetimos, por el bautismo, todo cristiano renace en Cristo y con él es hecho rey y sacerdote, pueblo sacerdotal, la Iglesia de Jesús, ¿no? Así efectivamente por la señal de la cruz, por la unción del Espíritu, es consagrado sacerdote. Por eso todos los bautizados tienen la misión de llevar el Evangelio, de llevar a Cristo. Repetimos, algunos de esos bautizados y confirmados reciben el sacramento del orden y así son capacitados para hacer presente a Cristo sacramentalmente, para también predicar la palabra de Dios y guiar a los hermanos en lo que concierne a la fe y la vida cristiana. Recemos por los sacerdotes. Hacen falta muchos sacerdotes santos, muchos sacerdotes que sean 100% sacerdotes, muchos sacerdotes que tengan esa generosidad para dedicarse al ministerio con todo el amor y con toda la fuerza, ¿no? Ocupándonos. El Papa Francisco nos ha pedido más de una vez que en esta situación en la que podemos decir que el mundo y la Iglesia es como un hospital de campaña, bueno, el Papa nos ha dicho que los sacerdotes tenemos que salir a buscar a la gente, no podemos quedar esperando, tenemos que salir a buscar sin obligar a nadie, sin imponer nada, pero manifestando la belleza del Evangelio, ¿no? La belleza del Evangelio. Así que el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común, esencialmente diferentes, ya leeremos un poquito más adelante como lo dice la Constitución Dogmática de Lumen Gentium. Entonces Dios nos muestra que ha deseado comunicar su gracia a través de otros y que la salvación venga desde fuera de cada uno de nosotros y no depende exclusivamente de nuestras capacidades personales. El ejemplo clásico es el de San Pablo mismo, ¿no? Jesús que se le aparece, San Pablo iba a Damasco, iba a buscar a los cristianos para llevarlos presos. Dios, ¿no? Jesús que se le aparece, se queda ciego, pero dice que vayan a verlo,
que vayan a verlo. Y así efectivamente San Pablo es formado, San Pablo es enseñado, San Pablo, digamos, tiene un mediador que le enseñó, bueno, los sacerdotes y todos cristianos, ¿no? Uno a veces dice, ¿y por qué Dios quiso que la evangelización fuera de esta manera, ¿no? De padres a hijos, de una generación a otra generación, de un amigo a otro amigo. ¿Por qué Dios no organizó para que la catequesis la dieran los ángeles de la guarda o que Jesús viniera cada tantos años? No, la evangelización es nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los hombres, la responsabilidad de todos los bautizados. Y aquí está la cita que te decía de Lumen Gentium, que nos habla de ese sacerdocio común y ese sacerdocio ministerial. En el punto 10 y 11 dice que en la Iglesia de Dios hay pues dos modos esencialmente distintos de participar en el sacerdocio de Cristo, que están mutuamente ordenados entre sí, porque efectivamente los sacerdotes están llamados a ser servidores de sus hermanos, ¿no? Y los fieles laicos están llamados a aprovechar también ese ministerio sacerdotal. Están ordenados entre sí. Esa mutua ordenación no es una mera condición moral para el desarrollo de la misión, sino el modo en que el sacerdocio de Cristo se hace presente en esta tierra. Así que todos tenemos que vivir nuestro sacerdocio. Los que tenemos el sacerdocio ministerial, los que hemos sido ordenados y todos los fieles bautizados, su sacerdocio común, todos llamados a santificarse, ¿no? Aquí está la idea, esta. Este sacerdocio común se ejercita en la respuesta a la llamada a la santidad. La santidad no es solo para los sacerdotes ordenados, no es solo para los religiosos, todos los fieles están llamados a ser santos, ¿no? Todos los fieles, todos los bautizados están llamados a continuar con la misión de Cristo recibido por el bautismo. O sea que todos los bautizados están llamados a ser mediadores en Cristo para llevar a Dios todas las cosas. O sea, no hace falta un mandato especial del obispo o del papa para ser apostolado. O sea, todo bautizado está llamado a ser apostolado con su ejemplo y también con su palabra, con su invitación, con su explicación, sirviendo a los demás, especialmente en los más pobres, en los enfermos, en todos los necesitados. Vamos a ver ahora cómo en la Iglesia hay diversidad de vocaciones, ¿no? Diversidad de vocaciones. En primer lugar decimos que nuestro Señor confió a los apóstoles, ¿no? Y les dio tres funciones principales, tres poderes, el munus, ¿no? El munus propheticum, que es la misión o el poder de anunciar la buena noticia de salvación, el munus sacerdotale, que es justamente hacer efectivamente presente y transmitir a Cristo que salva, ¿no? Y el munus regale, o munus regendi, que es ayudar a los cristianos a cumplir la misión de llevar el mundo a Dios y de crecer en santidad. Entonces, aunque todos los fieles comparten esta misma misión, no todos lo desempeñan de la misma manera en la Iglesia, ¿no? Entonces, justamente el sacramento del orden sagrado, el sacramento del sacerdocio, otorga ese ministerio sacerdotal, ¿no? Y tienen esa misión de llevar a hacer presente a Cristo en los sacramentos. Recordamos, si ya lo sabían, que el sacramento del orden tiene el episcopado, el presbiterado y el diaconado, ¿no? O sea que la plenitud del sacramento del orden, ¿no? Son los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, ¿no? Ayudan a los obispos en su tarea de gobierno los sacerdotes, el segundo grado del orden sagrado. Y el tercer grado es el diaconado. El diaconado que está justamente enfocado no tanto a lo sacramental, por ejemplo, los diáconos no confiesan, no celebran la misa, ¿no? Pero sí están invitados a predicar la palabra de Dios, están invitados a las cuestiones más materiales,
También son ministros ordinarios, digamos, del bautismo y son testigos especiales del sacramento del matrimonio, ¿no? Entonces, pero a veces acá dice, el diaconado están especialmente llamados a la predicación, a la caridad y a la celebración de algunos sacramentos que son los que recién te decía, ¿no? Y en lo que respecta a la misión de llevar al mundo a Dios, hay dos grandes condiciones de vida, dos grandes condiciones, que son los fieles laicos corrientes, el hombre de la calle, ¿no? Y también algunos que tienen una especial consagración, son los religiosos, aquellos que profesan los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Pasamos a otro tema que está vinculado con la unidad de los cristianos. ¿Recuerdan ustedes, o si no recuerdan se los cuento, que tristemente por el tema del pecado ha habido grieta en la iglesia y ha habido separaciones de la iglesia, ¿no? Y efectivamente en esas separaciones algunos hermanos separados cristianos están más cerca y otros están más lejos, ¿no? Y todos los bautizados estamos llamados a rezar por la unidad de los cristianos, para que efectivamente todos estemos en esa iglesia de Jesucristo que tiene a Pedro por cabeza, ¿no? A Pedro, al Papa. La iglesia es una, lo rezamos en el credo, ¿no? La iglesia es una porque su origen y modelo es la Santísima Trinidad. Pero la iglesia también es una porque una es la fe, la fe es ese creerle a Dios en su revelación, en su manifestación. Una es la fe, uno son los sacramentos, los 7 sacramentos de Jesucristo. También tenemos la misma jerarquía, o sea, todos los que son descendientes de los apóstoles y quienes ellos han consagrado en el presbiterado. Vivimos la misma caridad. Así que la iglesia en el mundo está particularmente en la iglesia católica, repito, gobernada por Pedro y su sucesor, el Papa. Y solo en la iglesia católica se puede obtener la plenitud de los medios de salvación. Por eso te decía que también todos los cristianos, todos los católicos, estamos llamados a rezar por la unidad con los hermanos separados, cristianos, pero que no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Por ejemplo, los anglicanos, los luteranos, ¿no? Esa grieta que comienza con Martín Lutero en Alemania, o esa grieta que comienza en Inglaterra con Enrique VIII, ¿no? Y una forma concreta de rezar, una tradición que hay en la Iglesia, es la de rezar el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Como dice el nombre, octavario son 8 días, ¿no? Son 8 días previos a la fiesta de la conversión de San Pablo, el 25 de enero. Rezamos especialmente esto, por la unidad de los cristianos, por la unidad de los cristianos, ¿no? Y el Papa justamente también nos ha llamado a acercarnos, porque tenemos mucho más en común, son muchas más las cosas que nos asemejan de las que nos separan. Entonces por eso el Papa nos ha dicho muchas veces que trabajemos en común en todas esas cosas que nos unen, y eso nos ayudará a todos, ¿no? El movimiento ecuménico, el ecumenismo, digamos, justamente es ese movimiento que busca esa unidad entre los cristianos, ¿no? Que busca esa unidad, que se hace a través de la oración y a través también del diálogo ecuménico, ¿no? Que se lleva a cabo especialmente a través del Romano Pontífice y la Santa Sede, ¿no? Pero este movimiento ecuménico busca la unidad visible entre los cristianos en la única iglesia fundada por Cristo. Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Como bibliografía básica, como siempre, el Catecismo de la Iglesia Católica, número 748 a 945, y los correspondientes del compendio, número 147 a 193. También recomendamos el documento del Papa Juan Pablo II
Juan Pablo II, Ut unum sint, ¿no? Que habla justamente de la unidad. El Papa nos dice que, bueno, buscando la verdad, en la búsqueda de la verdad, allí es donde nos vamos a encontrar. En la verdad es donde nos vamos a unir. Y termino recordándoles que los programas que hemos ido grabando los pueden encontrar en YouTube, en la página, digamos, que tiene la tele, @latelepí, o en Instagram, @latelepí, o también en la página web que tiene la tele, que es www.latele.com.pi. Bueno, hasta la semana, si Dios quiere. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén.